Si no fuera por tu cuidado, moriría. Ella lavó la sangre de sus manos, sin saber que acababa de firmar su propia condena. 7 días cuidándolo en secreto, alimentándolo con el poco pan que tenía, curando heridas que nunca debió tocar. Y cuando él abrió los ojos y pronunció su verdadero nombre, ella comprendió que el hombre al que había salvado era exactamente el hombre que podía destruirla. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. Ella Martínez nunca había visto tanta sangre. La noche del 17 de octubre de 1847, cuando regresaba de entregar las últimas costuras del día a la casa de la señora Domínguez, encontró el cuerpo desplomado junto al muro de piedra que separaba el callejón de la Plaza Mayor. Al principio creyó que estaba muerto. La casaca oscura, empapada, brillaba bajo la luz mortecina de la luna. Tenía el rostro vuelto hacia un lado, los labios entreabiertos, y un hilo de sangre le recorría la sien hasta perderse en el cuello de la camisa blanca, ahora teñida de carmesí. Ella dudó. Había aprendido desde niña que meterse en problemas ajenos era la forma más rápida de arruinar una vida ya frágil, pero algo en la quietud de ese hombre, en la elegancia de sus ropas y en la palidez mortal de su piel, le impidió seguir caminando. Se arrodilló junto a él, le tocó el hombro con cautela, como si temiera despertarlo de un sueño prohibido. Nada. Acercó los dedos a su cuello, buscando el pulso, y lo encontró débil, errático, como el aleteo de un pájaro herido. Estaba vivo, apenas, pero vivo. Ella miró alrededor. El callejón estaba desierto. A esa hora, la ciudad dormía o fingía dormir, y nadie se atrevía a salir sin una buena razón. Ella sabía lo que significaba quedarse allí, ser vista, ser vinculada, ser sospechosa. Sabía también que dejarlo morir era condenarlo, y que esa elección la perseguiría el resto de sus días. Tomó aire, deslizó las manos bajo los hombros del desconocido y, con una fuerza que no sabía que poseía, comenzó a arrastrarlo hacia la entrada trasera de su pequeña vivienda, a menos de 20 pasos de distancia. El hombre era pesado, mucho más de lo que parecía. Cada metro le costaba el aliento, pero no se detuvo. No podía. Algo dentro de ella, una mezcla de compasión y rebeldía contra la indiferencia del mundo, la obligó a seguir hasta que logró cruzar el umbral y cerrar la puerta con el pie. Dentro, la luz de una vela proyectaba sombras inquietas sobre las paredes desnudas. Ella lo recostó en el camastro donde dormía, el único mueble decente que poseía. Le quitó la casaca con manos temblorosas. La tela estaba rasgada a la altura del costado izquierdo, y al levantarla descubrió una herida profunda, limpia, como hecha con un objeto afilado. No era un accidente, alguien lo había atacado, alguien había querido matarlo. Ella contuvo el pánico. No era médico, apenas sabía leer, pero había visto suficientes heridas en su vida para reconocer una de gravedad. Necesitaba agua, trapos limpios, y algo con que coser la carne abierta. Tenía hilo, pero no aguja quirúrgica, usaría la de bordar. No había alternativa. Durante las siguientes horas, ella trabajó en silencio, limpió la herida con agua hervida, cosió la piel con manos que temblaban al principio pero que luego encontraron un ritmo firme, casi mecánico. El hombre no despertó, su respiración seguía siendo irregular, pero ya no tan débil. Ella le vendó el torso con tiras de una sábana vieja y luego se sentó en el suelo, agotada, observándolo. Era joven, quizá de 30 años, tenía rasgos finos, aristocráticos, una mandíbula firme y manos que nunca habían conocido el trabajo duro. Su ropa, aunque manchada de sangre, era de excelente calidad de lana inglesa, botones de plata, un reloj de bolsillo con cadena dorada que ella había dejado sobre la mesa sin atreverse a tocarlo más de lo necesario. ¿Quién era? ¿Por qué lo habían herido? ¿Y por qué, de todas las personas en la ciudad, ella había sido quien lo encontró? Si esta historia ya te incomodó o despertó tu curiosidad, suscríbete ahora. Lo que viene después cambia por completo lo que creías estar viendo. La primera noche fue la más larga. Ella no durmió.
Se quedó sentada junto al camastro, vigilando cada respiración del desconocido, temiendo que en cualquier momento dejara de respirar por completo. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, él seguía vivo. Ella sintió un alivio extraño, casi inapropiado, como si ese hombre ya le perteneciera de alguna forma. Se levantó, preparó un poco de caldo con los huesos que le quedaban y salió a entregar las costuras pendientes, fingiendo normalidad. Nadie debía saber lo que había en su casa, nadie debía hacer preguntas, pero la ciudad ya murmuraba. Esa misma mañana, mientras caminaba por la plaza, escuchó a dos hombres hablar en voz baja junto a la fuente. Uno de ellos mencionó al conde de Salazar. Dijo que había desaparecido la noche anterior, que su carruaje había sido encontrado volcado en las afueras, que había sangre en los asientos pero no cuerpo. Dijo también que la familia ofrecía una recompensa por información. Ella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El conde de Salazar, el hombre más rico de la ciudad, el dueño de medio valle, de docenas de propiedades, de influencias que llegaban hasta la capital, y ella lo tenía en su cama, inconsciente, vulnerable, a merced de una costurera que apenas ganaba para comer. Regresó a casa con las piernas temblorosas, cerró la puerta con llave, corrió las cortinas y se quedó de pie frente al camastro, mirándolo. Ahora sabía quién era, ahora sabía también que si alguien descubría que lo tenía escondido, podría acusarla de secuestro, de complicidad, de cualquier crimen que se les ocurriera inventar. Debía entregarlo, debía avisar a las autoridades, cobrar la recompensa y olvidar que todo esto había sucedido. Pero algo la detuvo, algo en la palidez de su rostro, en la vulnerabilidad de su cuerpo herido, en el misterio de por qué alguien tan poderoso había terminado desangrándose en un callejón oscuro. Ella no confiaba en las autoridades, no confiaba en los ricos, y algo le decía que si entregaba a ese hombre, estaría entregándolo a quienes habían tratado de matarlo. Así comenzaron los 7 días. 7 días en los que ella, Martínez costurera sin nombre ni fortuna, cuidó en secreto al hombre más poderoso de la ciudad sin saber aún que cada cucharada de caldo, cada venda cambiada, cada hora de vigilia la estaban atando a un destino del que ya no podría escapar. El segundo día, el conde abrió los ojos por primera vez. Fue apenas un instante, una rendija de conciencia entre la fiebre y la inconsciencia, pero suficiente para que ella sintiera que algo fundamental había cambiado. Ella estaba sentada a su lado, humedeciendo sus labios con un paño mojado, cuando lo vio parpadear lentamente. Sus ojos eran grises, del color del cielo antes de una tormenta, y la miraron sin reconocimiento, sin pregunta, como si ella fuera parte de un sueño confuso. Luego volvió a cerrarlos y su respiración se hizo profunda nuevamente. Ella se quedó inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que creyó que él podría escucharlo. No dijo nada, no se había atrevido a pronunciar palabra en su presencia, como si el silencio fuera la única protección posible contra lo que estaba haciendo. Durante esos días, ella aprendió a leer su cuerpo como si fuera un texto sagrado. Conoció el ritmo de su fiebre, que subía por las tardes y bajaba al amanecer. Conoció el temblor de sus manos cuando soñaba, el sudor que le perlaba la frente, el modo en que apretaba la mandíbula cuando el dolor lo atravesaba incluso en sueños. Le cambió las vendas 2 veces al día, limpiando la herida con cuidado, asegurándose de que no hubiera signos de infección. La piel alrededor de la sutura estaba roja, pero no supuraba. Era una buena señal. Ella no sabía de dónde había sacado la habilidad para hacer todo esto, pero cada gesto le salía con una precisión que la sorprendía, como si hubiera nacido para cuidar de alguien así. Afuera, la ciudad seguía buscándolo. Ella escuchaba las conversaciones en la plaza, en la panadería, en los portales donde las mujeres se reunían a bordar. Decían que el conde había sido atacado por bandidos. Otros murmuraban que había sido un ajuste de cuentas, que tenía enemigos en la corte, que había rechazado un trato con hombres peligrosos. Algunos insinuaban que tal vez había huido, que la sangre en el carruaje era una farsa, que estaba escondido en alguna de sus propiedades esperando que pasara la tormenta. Nadie imaginaba la verdad, nadie pensaba que un hombre como él pudiera estar a merced de una mujer como ella,
Detente un segundo, dime en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar, porque esta decisión divide incluso a quienes conocen toda la verdad. El tercer día, la fiebre empeoró. Ella despertó en mitad de la noche al escuchar gemidos. Se levantó de inmediato y encontró al conde empapado en sudor, temblando, murmurando palabras incoherentes. Ella mojó paños en agua fría y se los puso sobre la frente, el pecho, las muñecas. Le habló en voz baja, sin saber si podía escucharla, diciéndole que resistiera, que todo estaría bien, que ella no lo dejaría morir. Fueron horas interminables. Ella no se apartó de su lado, le dio agua con una cuchara, gota a gota, obligándolo a tragar. Le acarició el cabello, un gesto íntimo e inapropiado que surgió sin pensarlo, movida por el instinto de calmar su sufrimiento, y en algún momento, cuando la fiebre alcanzó su punto más alto, él abrió los ojos de nuevo, la miró directamente y pronunció una sola palabra: gracias. Fue apenas un susurro, pero ella lo escuchó con tanta claridad como si hubiera gritado. Luego volvió a perderse en la inconsciencia. Esa palabra la cambió todo. Ya no era solo un cuerpo anónimo que había rescatado, era un hombre que la había visto, que la había reconocido, que le había hablado, y ella supo, con una certeza que la asustó, que ya no podría alejarse de él aunque quisiera. El cuarto día trajo una calma inquietante. La fiebre bajó, la respiración del conde se volvió más regular. Ella se atrevió a salir de casa por primera vez en días para comprar pan y algo de carne. Necesitaba alimentarlo con algo más sustancioso si quería que recuperara fuerzas. En el mercado, escuchó algo que le heló la sangre. Un grupo de soldados había llegado a la ciudad con órdenes de registrar casas. Buscaban al conde, decían, y no descansarían hasta encontrarlo. Ofrecían dinero a quien diera información. Amenazaban con arrestar a quien lo ocultara. Ella sintió el peso de la culpa aplastarle el pecho. Tenía que esconderlo mejor. Tenía que prepararse para lo peor. Cuando regresó, encontró al conde sentado en el camastro, apoyado contra la pared, pálido como un muerto pero despierto. Ella dejó caer la canasta. Él la miró con esos ojos grises que ahora parecían más claros, más conscientes. ¿Quién eres?, preguntó con voz ronca. Ella no respondió de inmediato. Se quedó de pie junto a la puerta, con las manos temblorosas, sin saber si debía decir la verdad o inventar una mentira. Finalmente, tragó saliva y respondió: nadie importante, solo alguien que te encontró. Él frunció el ceño, como si tratara de recordar algo. ¿Dónde estoy? Ella cerró la puerta con llave. En un lugar seguro, por ahora. Esa noche, el conde intentó levantarse. No llegó muy lejos. El dolor lo dobló en dos y ella tuvo que sostenerlo, ayudarlo a volver al camastro. Él protestó, dijo que no podía quedarse allí, que tenía que regresar, que había gente esperándolo. Ella lo obligó a recostarse. Si sales ahora, te matarán, dijo con una firmeza que la sorprendió a sí misma. ¿Quién?, preguntó él. Ella lo miró a los ojos. Los mismos que te dejaron desangrándote en un callejón. Él se quedó en silencio, luego asintió lentamente, como si acabara de comprender algo terrible. Entonces me quedó, murmuró, y cerró los ojos. El quinto día, el conde le contó su nombre, no porque ella lo pidiera, sino porque él decidió que era justo. Soy Rafael de Salazar, dijo, mientras ella le cambiaba las vendas. Conde de Salazar, aunque supongo que eso no significa mucho ahora. Ella no dijo nada, ya lo sabía, pero fingió sorpresa. Él continuó: me atacaron mis propios hombres, hombres en los que confiaba. No sé por qué, no sé quién ordenó esto, solo sé que si no hubiera sido por ti, estaría muerto. Hizo una pausa. ¿Cómo te llamas? Ella dudó. Dar su nombre era volverlo real, era cruzar una línea que hasta ahora había logrado mantener. Pero ya era tarde para eso. Ella respondió finalmente: me llamo Ella Martínez. Él repitió su nombre en voz baja, como probándolo. Gracias, Ella Martínez. Te debo la vida. Ella apartó la mirada. No me debes nada, solo trata de no morirte. Pero eso no fue lo peor. Lo peor llegó al anochecer, cuando ella escuchó golpes en la puerta. Los golpes resonaron como truenos en el silencio de la noche. Ella se quedó paralizada,
con el trapo húmedo aún en las manos, mirando la puerta como si en cualquier momento fuera a estallar en pedazos. Rafael la miró desde el camastro, los ojos alerta, el cuerpo tenso a pesar del dolor. ¿Quién es?, susurró. Ella negó con la cabeza. No lo sabía. Nadie tocaba su puerta a esas horas. Nadie tenía razones para buscarla. Los golpes se repitieron, más fuertes esta vez, más impacientes. Una voz masculina gritó desde afuera: «Abra en nombre de la autoridad». Ella sintió que las piernas le flaqueaban. Rafael intentó levantarse, pero ella lo detuvo con un gesto firme. «Quédate quieto», ordenó en voz baja. Luego se acercó a la puerta y preguntó con la voz más calmada que pudo fingir: «¿Qué desean?». «Estamos buscando a un hombre desaparecido», respondió la voz. «Tenemos órdenes de revisar todas las viviendas de esta calle. Abra la puerta, señorita». Ella cerró los ojos un instante. Tenía dos opciones. Podía abrir y dejar que lo encontraran, o podía negarse y despertar sospechas aún mayores. Ninguna de las dos garantizaba la supervivencia de Rafael. Respiró hondo, descorrió el cerrojo y abrió la puerta apenas lo suficiente para asomar el rostro. Afuera había dos soldados con uniformes oscuros y linternas. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con bigote espeso, la miró de arriba a abajo con desconfianza. «¿Vive sola?», preguntó. Ella asintió. «Sí, señor». El soldado intentó empujar la puerta, pero ella la sostuvo con firmeza. «¿Qué buscan exactamente?». El hombre frunció el ceño. «Eso no es de su incumbencia, déjenos pasar». Ella sabía que no podía negarse sin consecuencias, pero también sabía que si entraban y encontraban a Rafael, ambos estarían perdidos. Entonces hizo algo que jamás creyó que sería capaz de hacer. Miró al soldado con los ojos más inocentes que pudo y dijo: «Señor, soy una mujer sola. Es tarde. Si entran ahora, la gente hablará. Ya sabe cómo es la ciudad. Mi reputación quedará arruinada». Fue una apelación directa a las convenciones sociales, a esa moral hipócrita que protegía más la apariencia que la verdad. El soldado dudó. El otro, más joven, murmuró algo sobre seguir con las demás casas. Finalmente, el del bigote asintió. «Está bien, pero si descubrimos que nos mintió, volveremos. Y no será agradable». Ella bajó la mirada. «No tengo nada que ocultar». Los soldados se marcharon. Ella cerró la puerta, pasó el cerrojo y se dejó caer contra la madera, temblando. Muy pocos conocen lo que realmente se oculta detrás de esto. Suscríbete, porque aquí contamos la parte de la historia que casi siempre se silencia. Rafael la miraba desde el camastro con una expresión que ella no supo descifrar. ¿Gratitud? ¿Asombro? ¿Miedo? «Eres valiente», dijo finalmente. Ella negó con la cabeza. «No soy valiente, soy idiota. Debí entregarte desde el principio». Él sonrió apenas, una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. «Pero no lo hiciste». «¿Por qué?». Ella no respondió. No tenía respuesta, o tal vez la tenía, pero no quería admitirla ni siquiera ante sí misma. El sexto día, Rafael comenzó a moverse con más facilidad. La herida sanaba bien, aunque aún le dolía al respirar profundo. Ella le preparó un caldo más espeso, con trozos de carne que había comprado con lo último que le quedaba. Él comió despacio, observándola todo el tiempo. «¿Por qué vive sola?», preguntó de pronto. Ella se encogió de hombros. «No tengo familia. Mis padres murieron hace años. Nunca me casé. Vivo de coser ropa para las familias adineradas de la ciudad». Rafael asintió. «¿Y nunca quisiste otra cosa?». Ella lo miró con dureza. «¿Qué más podría querer? No soy noble, no tengo dote, no tengo belleza extraordinaria ni educación refinada. Tengo manos que saben coser y una reputación intachable. Eso es todo lo que una mujer como yo puede aspirar a tener». Hubo algo en su tono que hizo que Rafael guardara silencio. Luego, después de un largo rato, dijo: «Yo tampoco elegí mi vida. Nací en una familia poderosa, heredé un título que no pedí, me casaron con una mujer que no amaba y que murió al año de la boda. He pasado los últimos 10 años administrando propiedades, resolviendo disputas, fingiendo que disfruto de una vida que siento como una prisión». Ella frunció el ceño. «Eso es muy diferente a no tener nada». Rafael la miró a los ojos. «¿De verdad?».
Ambos estamos atrapados. Tú por lo que no tienes, yo por lo que tengo. Ambos somos prisioneros de un mundo que decidió por nosotros antes de que naciéramos. Esa conversación abrió algo entre ellos, algo peligroso, algo que ninguno de los dos debía permitir. Pero los días encerrados en esa pequeña habitación, el secreto compartido, la intimidad forzada de cuidar y ser cuidado, fueron tejiendo una conexión que iba más allá de la gratitud o el deber. Ella comenzó a verlo no como el conde de Salazar, sino como Rafael, un hombre vulnerable, herido, perdido, y él comenzó a verla no como una costurera anónima, sino como ella, una mujer fuerte, inteligente, valiente de un modo que él nunca había conocido. El séptimo día, todo cambió. Rafael pudo levantarse sin ayuda, caminar por la habitación, vestirse solo. Estaba más débil de lo que había sido, pero ya no dependía completamente de ella, y esa independencia trajo una realidad que ambos habían evitado. Pronto tendría que irse, pronto tendría que regresar a su mundo, y ella al suyo, y ambos sabían que esos mundos no podían cruzarse sin destruirse mutuamente. Esa noche, Rafael se sentó junto a la ventana y miró hacia la calle oscura. Mañana me iré, dijo sin voltear. Ella estaba doblando ropa en silencio. No respondió. Tengo que averiguar quién ordenó el ataque. Tengo que proteger a mi familia. No puedo quedarme escondido para siempre. Ella asintió, aunque él no la estaba mirando. Lo sé. Hubo un silencio largo. Luego Rafael preguntó, ¿qué harás tú? Ella se encogió de hombros. Lo mismo de siempre. Coser, sobrevivir, olvidar que esto sucedió. Rafael se volvió hacia ella. ¿Podrás olvidarlo? Ella lo miró a los ojos. Tendré que hacerlo, igual que tú, pero ambos sabían que era mentira. Ninguno de los dos podría olvidar esos 7 días. Ninguno podría regresar a la vida que tenían antes, porque algo fundamental había cambiado. Y esa noche, mientras ella fingía dormir en el suelo y Rafael permanecía despierto en el camastro, ambos comprendieron que lo peor no era lo que había sucedido, lo peor era lo que estaba por venir. La mañana del 8º día llegó con una luz gris y fría que se filtraba por la ventana como un presagio. Ella despertó antes que Rafael y se quedó sentada en el suelo, mirándolo dormir. Tenía el rostro relajado, las líneas de tensión borradas por el sueño. Parecía más joven así, más humano. Ella sintió una punzada en el pecho, algo que no quiso nombrar porque nombrarlo lo haría real. Se levantó en silencio, preparó agua caliente y algo de pan, y cuando se volvió, Rafael ya estaba despierto, observándola. Buenos días, dijo él con una voz que sonaba extrañamente formal, como si tratara de reconstruir la distancia que los 7 días habían destruido. Ella asintió. Buenos días. Desayunaron en silencio. El aire entre ellos estaba cargado de palabras no dichas, de preguntas que ninguno se atrevía a formular. Finalmente, Rafael dejó la taza sobre la mesa y dijo, antes de irme, necesito decirte algo. Ella lo miró sin responder. Él continuó, estos días, lo que has hecho por mí, no tiene nombre. Me salvaste la vida sabiendo que podría costarte la tuya. Me cuidaste sin pedirme nada a cambio, y llora. Hizo una pausa, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Yo he vivido rodeado de gente toda mi vida, pero nunca me había sentido tan visto como me he sentido contigo. Ella sintió que algo dentro de ella se quebraba. No quería escuchar esto, no quería que él dijera en voz alta lo que ambos sabían que no podía ser. No digas más, murmuró, pero Rafael no se detuvo. Se puso de pie, se acercó a ella y, con una suavidad que contrastaba con la urgencia en su voz, dijo, necesito que sepas que estos días no han sido solo gratitud, han sido otra cosa, algo que no esperaba, algo que no sé cómo manejar. Ella retrocedió un paso. Rafael, no hagas esto. Él negó con la cabeza. Ya está hecho. Ella, ya está hecho desde el primer día en que abrí los ojos y te vi. Si este momento te apretó el pecho, escribe aquí estoy en los comentarios. Esta comunidad entiende lo que otros prefieren ignorar. Ella cerró los ojos. Tú eres el conde de Salazar. Yo soy una costurera sin apellido que importe. No hay futuro para esto. No hay manera de que esto termine bien.
Rafael dio otro paso hacia ella. Lo sé que es imposible, sé que si alguien se entera, tu reputación quedará destruida y la mía también. Sé que el mundo no nos permitirá estar juntos, pero eso no cambia lo que siento. Ella abrió los ojos y lo miró con una mezcla de dolor y rabia. ¿Y qué quieres que haga con eso, Rafael? ¿Qué quieres que haga con algo que no puedo tener? Él no respondió, se limitó a mirarla, y en esa mirada ella vio todo lo que él no podía decir. Entonces, contra toda lógica, contra toda prudencia, ella cerró la distancia entre ellos. No fue un beso apasionado ni dramático, fue suave, casi tímido, como si ambos supieran que era lo único que podrían compartir antes de que el mundo los separara para siempre. Duró apenas unos segundos. Cuando se apartaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Esto es lo único que podemos tener, dijo ella con voz quebrada. Un momento robado, nada más. Rafael asintió, incapaz de hablar. El resto de la mañana transcurrió en silencio. Rafael se vistió con la ropa que ella había lavado y remendado. Ella le preparó un paquete con pan y algo de queso para el camino. No hablaron, no había nada más que decir. Cuando llegó el momento de partir, Rafael se detuvo frente a la puerta y se volvió hacia ella. Sacó del bolsillo el reloj de plata que había llevado consigo la noche del ataque y se lo extendió. Toma esto, dijo. Ella negó con la cabeza. No puedo aceptarlo. Es demasiado valioso. Rafael insistió. Es lo único que tengo para darte. Quiero que lo guardes. Quiero que sepas que estos días significaron algo. Ella lo tomó con manos temblorosas. El metal estaba frío, pesado. ¿Y ahora qué? Preguntó. Rafael abrió la puerta. Ahora regreso a mi vida, y tú a la tuya, y fingiremos que esto nunca sucedió. Ella asintió, aunque ambos sabían que era imposible. Rafael salió sin mirar atrás. Ella se quedó de pie junto a la puerta cerrada, apretando el reloj contra su pecho, sintiendo como algo dentro de ella se desmoronaba. Había creído que lo peor era encontrarlo moribundo, cuidarlo en secreto, arriesgar su vida por un desconocido, pero se había equivocado. Lo peor era esto, dejarlo ir, saber que había tocado algo extraordinario por un instante y que ahora tendría que vivir el resto de su vida con ese vacío. Los días siguientes fueron un borrón. Ella intentó retomar su rutina, cosió, entregó trabajos, sonrió cuando era necesario, fingió normalidad, pero cada noche, cuando se quedaba sola en esa habitación donde él había estado, el silencio le pesaba como una losa. Miraba el camastro vacío y recordaba el sonido de su respiración, el calor de su cuerpo, las palabras que habían compartido, y cada noche apretaba el reloj entre sus manos como si fuera un amuleto contra el olvido. Pasaron 2 semanas. Ella no supo nada de Rafael, no esperaba saberlo. En la ciudad corrían rumores de que el conde había reaparecido, que estaba bien, que había sido víctima de un ataque pero que ahora estaba recuperado y había regresado a sus obligaciones. Algunos decían que había despedido a varios de sus hombres de confianza, otros murmuraban sobre investigaciones secretas, pero nadie mencionaba a la costurera que lo había salvado, nadie sabía que ella existía, hasta que una tarde, mientras ella regresaba del mercado, un carruaje se detuvo frente a su casa. Un hombre con librea elegante bajó y le entregó una carta sellada con el escudo de los Salazar. Ella la abrió con manos temblorosas. Dentro había una sola línea escrita con caligrafía firme: necesito verte. Esta noche, en el lugar donde todo comenzó. No estaba firmada, pero ella reconoció la letra. Era de Rafael. El corazón le latía tan fuerte que creyó que iba a estallar. Sabía que no debía ir, sabía que volver a verlo solo haría más difícil el olvido, pero también sabía que iría, porque esa conexión que habían compartido durante 7 días no había muerto, seguía viva, palpitante, exigiendo algo que el mundo no estaba dispuesto a darles. Esa noche, ella caminó hacia el callejón donde lo había encontrado. La luna brillaba con la misma luz mortecina de aquella noche, y allí, junto al muro de piedra, estaba Rafael, esperándola. Rafael estaba apoyado contra el muro, exactamente en el mismo lugar donde ella lo había encontrado desangrándose. La luz de la luna le daba un aspecto fantasmal, como si fuera una aparición y no un hombre de carne y hueso.
cuando la vio acercarse, se enderezó. No sonrió, su expresión era grave, casi dolorosa. Ella se detuvo a unos pasos de distancia, sin saber qué decir, sin saber qué esperar. El silencio entre ellos era denso, cargado de todo lo que habían callado. Gracias por venir, dijo Rafael finalmente. Su voz sonaba ronca, como si hubiera pasado días sin hablar. Ella asintió. ¿Por qué me llamaste? Rafael miró hacia el suelo. Porque descubrí quién ordenó el ataque, y necesitaba que lo supieras. Ella sintió un escalofrío. ¿Quién fue? Rafael levantó la vista y la miró directamente a los ojos. Mi primo, Augusto de Salazar, segundo en la línea de sucesión. Si yo moría sin herederos, él heredaría todo, el título, las tierras, la fortuna, todo. Ella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Tu propia familia intentó matarte? Rafael asintió con amargura. La sangre no garantiza lealtad. Ella, especialmente cuando hay dinero de por medio. Augusto contrató a los hombres que me atacaron. Sobornó a mi cochero para que volcara el carruaje en ese lugar específico. Calculó cada detalle, solo que no contó con que alguien me encontraría a tiempo. Hizo una pausa. No contó contigo. Nada de esto es casual. Comenta no era lo que parecía y suscríbete, porque lo que viene rompe definitivamente esta historia. Ella se abrazó a sí misma, sintiendo el frío de la noche calarle hasta los huesos. ¿Y qué vas a hacer? Rafael se pasó una mano por el cabello. Ya lo hice, lo confronté, tengo pruebas, testigos, lo he desheredado, lo he expulsado de la familia, está arruinado. Su voz era dura, sin emoción. Pero eso no es por lo que te llamé. Dio un paso hacia ella. Te llamé porque estos días, sin verte, han sido un infierno. Te llamé porque no puedo dejar de pensar en ti. Te llamé porque necesitaba decirte que no puedo seguir fingiendo que aquellos 7 días no significaron nada. Ella negó con la cabeza, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. Rafael, ya hablamos de esto. No hay futuro para nosotros. El mundo no lo permitirá. Rafael cerró la distancia entre ellos. Entonces que el mundo se vaya al diablo. La tomó de las manos. Sé que es una locura, sé que es imposible, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú lo estás. No me importa lo que digan, no me importa perder mi posición. He vivido toda mi vida haciendo lo que se esperaba de mí, y casi me cuesta la vida. Ya no quiero vivir así. Ella lo miraba, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Qué estás diciendo? Rafael apretó sus manos. Estoy diciendo que quiero estar contigo. No sé cómo, no sé cuándo, pero quiero encontrar la manera. Ella sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Es una locura, susurró. Rafael sonrió apenas. Lo sé, pero es la única locura que tiene sentido. Permanecieron así, de pie en el callejón donde todo había comenzado, sosteniendo las manos del otro como si fueran lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Luego, Rafael habló de nuevo, esta vez con un tono más suave, más vulnerable. Tengo una propiedad en el norte, una casa pequeña, alejada de la ciudad. Nadie va allí, nadie sabe que existe. Podríamos encontrarnos allí, de vez en cuando, hasta que encontremos una solución mejor. Ella lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y mi reputación? ¿Y tu posición? Rafael negó con la cabeza. No lo sé, ella, no tengo todas las respuestas. Solo sé que no quiero perderte. Ella cerró los ojos. Sabía que lo que él proponía era peligroso, escandaloso, imposible de mantener en secreto para siempre. Sabía que si alguien se enteraba, ambos serían destruidos. Pero también sabía que si decía que no, pasaría el resto de su vida preguntándose qué habría pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente para intentarlo. Abrió los ojos y asintió. Está bien, intentémoslo. Rafael la abrazó con tanta fuerza que le costó respirar. Y por un momento, en medio de la noche fría y oscura, ella sintió que todo era posible. Los siguientes meses fueron una mezcla extraña de secreto y esperanza. Ella continuó con su vida de siempre, cosiendo, trabajando, manteniendo las apariencias, pero cada 2 semanas, cuando la luna estaba en cuarto creciente, viajaba en un carruaje discreto hacia el norte. Rafael la esperaba allí, en esa casa pequeña y apartada donde nadie los conocía.
Pasaban 2 días juntos, hablaban, reían, se conocían de maneras que el mundo exterior jamás les habría permitido. No era una vida completa, no era lo que ninguno de los dos habría elegido en circunstancias ideales, pero era real, y era de ellos. Sin embargo, el peso del secreto comenzó a cobrar su precio. Ella se volvió más callada, más distante con las pocas amigas que tenía. La gente comenzó a murmurar. ¿Por qué desaparecía cada 2 semanas? ¿A dónde iba? ¿Con quién estaba? Las preguntas se multiplicaban, y aunque nadie tenía respuestas, las sospechas crecían. Ella sabía que no podría sostener esto para siempre, y Rafael también lo sabía. Una noche, en la casa del norte, Rafael le hizo una confesión que lo cambió todo. Estaban sentados junto al fuego, y él la miraba con una intensidad que ella no había visto antes. «Hay algo que no te he dicho», comenzó. Ella sintió un escalofrío. «¿Qué es?» Rafael respiró hondo. Antes de que me atacaran, había rechazado un matrimonio arreglado. Una mujer de una familia poderosa. Mi familia insistía en que me casara de nuevo, que tuviera herederos, que asegurara la línea sucesoria. Yo me negué, y esa negativa fue una de las razones por las que Augusto pensó que era el momento perfecto para actuar. Hizo una pausa. Pero ahora mi familia está presionándome de nuevo. Dicen que es mi deber, que no puedo seguir evitándolo. Ella sintió que el mundo se detenía. ¿Y qué vas a hacer? Rafael la miró con ojos llenos de dolor. No lo sé, ella, no lo sé. Las semanas siguientes fueron las más difíciles que ella había vivido. Rafael seguía viéndola en la casa del norte, pero algo había cambiado. Había una tensión en su mirada, una distancia en sus palabras que no estaba antes. Hablaban menos, se tocaban menos, y ella sabía que estaba perdiendo la batalla contra un enemigo que no podía combatir: el deber, la familia, el peso de un apellido que exigía sacrificios. Una tarde, mientras bordaba junto a la ventana de su pequeña casa en la ciudad, ella recibió la visita de una mujer que nunca había visto antes. Era elegante, vestía de negro, y tenía el porte de alguien acostumbrado a que le obedecieran. Se presentó como la tía de Rafael, la condesa viuda de Salazar. «Sé quién eres», dijo sin preámbulos, sentándose sin esperar invitación. Ella sintió que el corazón se le detenía. La condesa continuó: «Sé que has estado viendo a mi sobrino, sé que se encuentran en secreto, y sé también que eres una mujer inteligente, así que voy a hablarte con franqueza». Ella no respondió. La condesa se inclinó hacia adelante. «Rafael tiene responsabilidades que van más allá de sus deseos personales. Debe casarse, debe tener herederos, debe mantener el honor de la familia Salazar. Y tú, querida mía, no puedes darle ninguna de esas cosas». Cada palabra era como un golpe. «No te estoy diciendo esto por crueldad, te lo digo porque sé que lo amas. Y si lo amas de verdad, dejarás que cumpla con su deber sin arrastrarlo hacia un escándalo que lo destruiría». Ella apretó los puños. «¿Y qué hay de lo que él quiere?». La condesa sonrió con tristeza. «Lo que él quiere es irrelevante cuando hay tantas personas que dependen de él. Así es nuestro mundo, niña. No lo hicimos nosotros, pero debemos vivir en él». Cuando la condesa se marchó, ella se quedó sentada en la misma posición durante horas. Sabía que la mujer tenía razón. Sabía que, por más que lo amara, no podía darle a Rafael lo que su mundo exigía de él, y sabía también que si continuaba viéndolo, solo lo arrastraría hacia un destino que lo destruiría. La pregunta era si tenía el coraje suficiente para dejarlo ir. Esa noche, ella escribió una carta. Le llevó horas encontrar las palabras correctas, pero finalmente lo hizo. La carta decía: «Rafael, estos meses contigo han sido los más felices de mi vida, pero no puedo seguir siendo la razón por la que traiciones tu deber. No puedo ser el secreto que te avergüenza, no puedo ser la sombra que te persigue. Te amo demasiado para eso, así que te libero. Cásate con quien debas casarte, ten los herederos que tu familia exige, vive la vida que te corresponde, y olvídame, yo haré lo mismo, con amor, siempre». Ella selló la carta y la envió con un mensajero antes de que pudiera arrepentirse. Rafael llegó a su casa 3 días después. Ella estaba preparada para verlo enojado, dolido, confundido.
No estaba preparada para verlo devastado. Él entró sin pedir permiso, con la carta arrugada en la mano, y la miró con ojos que parecían haber envejecido años en días. ¿Cómo pudiste?, preguntó con voz quebrada. ¿Cómo pudiste tomar esa decisión por los dos? Ella se mantuvo firme, aunque por dentro se estaba desmoronando. Alguien tenía que hacerlo, y sabía que tú no podrías. Rafael dio un paso hacia ella. No quiero esa vida, ella. No quiero casarme con una desconocida. No quiero herederos que signifiquen nada si no puedo tenerte a ti. Ella negó con la cabeza. No digas eso, los dos sabemos que es mentira. Él la tomó de los hombros, con desesperación. No es mentira, te amo, ¿no lo entiendes? Te amo de una manera que nunca creí posible, y si tengo que renunciar a todo para estar contigo, lo haré. Ella sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Y yo te amo demasiado para dejarte hacer eso. Te amo demasiado para ser la razón por la que destruyes tu vida. Se apartó de él. Vete, Rafael, vete y no vuelvas. Él la miraba como si lo hubiera apuñalado. Ella, vete, repitió ella, esta vez con más fuerza. Rafael se quedó inmóvil por un largo momento. Luego, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió. Ella se derrumbó en el suelo y lloró como no había llorado nunca. Lloró por lo que habían tenido y por lo que nunca tendrían. Lloró por la injusticia de un mundo que castigaba el amor cuando no venía con apellidos y títulos. Lloró porque sabía que había hecho lo correcto, aunque lo correcto se sintiera como morir por dentro. Pasaron meses. Ella escuchó rumores de que Rafael se había comprometido con la hija de un duque, que la boda sería en primavera, que la familia estaba complacida, que él había cumplido finalmente con su deber. Cada noticia era una puñalada, pero ella la soportó en silencio. Continuó cosiendo, continuó viviendo, continuó fingiendo que estaba bien, hasta que una tarde de invierno, cuando la nieve comenzaba a caer sobre la ciudad, ella sintió un mareo repentino mientras trabajaba. Se sostuvo del borde de la mesa, respirando con dificultad. Había estado sintiéndose extraña durante semanas, cansancio inusual, náuseas por las mañanas, cambios en su cuerpo que no podía explicar, y de pronto, con una claridad aterradora, comprendió la verdad. Estaba embarazada, de Rafael, del conde de Salazar, que estaba a punto de casarse con otra mujer. Ella se sentó lentamente, con las manos temblando, mientras la realidad de su situación la golpeaba con fuerza brutal. No podía tener este hijo, no sin arruinar completamente su reputación, sin convertirse en el escándalo de la ciudad, sin destruir cualquier posibilidad de futuro, pero tampoco podía deshacerse de él. Era todo lo que le quedaba de Rafael. Era la prueba viviente de que lo que habían compartido había sido real. Y entonces, en medio del pánico y la desesperación, ella tomó una decisión que cambiaría todo. Ella no le dijo a nadie, no podía, sabía que si alguien en la ciudad descubría que estaba embarazada y soltera, sería expulsada, marcada para siempre. Sabía también que si Rafael se enteraba, vendría por ella, cancelaría la boda, causaría el escándalo que ella había tratado de evitar. Así que tomó la única decisión que le quedaba, desaparecer. Vendió todo lo que tenía, los muebles, las telas, las agujas de coser. Guardó el dinero junto con el reloj de plata que Rafael le había dado, el único objeto de valor que poseía. Empacó lo mínimo en una maleta pequeña y, una madrugada fría de enero, antes de que amaneciera, salió de la ciudad sin mirar atrás. No dejó nota, no se despidió de nadie, simplemente se esfumó, como si nunca hubiera existido. Viajó durante días en carruajes públicos, escondiéndose en pueblos pequeños donde nadie la conocía. Finalmente llegó a un lugar remoto en las montañas, un pueblo tan pequeño que ni siquiera tenía nombre en los mapas. Allí, con el dinero que le quedaba, alquiló una habitación en una posada modesta y se presentó como viuda. Dijo que su esposo había muerto en un accidente y que venía a empezar de nuevo. Nadie hizo preguntas. En lugares así, la gente respetaba el silencio. Los meses pasaron lentamente. Ella pasó el embarazo sola, cosiendo para los pocos habitantes del pueblo, ahorrando cada moneda. Cuando llegó el momento del parto, una partera local la ayudó. Fue un parto difícil, doloroso,
pero cuando ella escuchó el primer llanto de su hijo, sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. Era un niño, pequeño, pero sano. Tenía los ojos grises de Rafael y algo en su expresión que le partió el corazón. Lo llamó Mateo. No le puso apellido, no podía darle el de su padre, y el suyo propio no significaba nada. Mateo sería simplemente Mateo, un niño sin pasado, sin peso de apellidos, sin las cadenas que habían destruido el amor de sus padres. Y ella juró que le daría la vida que ella nunca había tenido: libertad, elección, la posibilidad de ser quien quisiera ser. Pero el secreto pesaba. Cada vez que miraba a su hijo, veía a Rafael. Cada vez que lo sostenía, recordaba esos 7 días que habían cambiado todo. Y cada noche, cuando Mateo dormía, ella se preguntaba si había hecho lo correcto al huir, al no decirle, al privar a Rafael de conocer a su hijo. Las dudas la carcomían, pero nunca fue lo suficientemente valiente para regresar. Pasaron años. Mateo creció. Era un niño inteligente, curioso, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Ella le enseñó a leer, a escribir, le contó historias de caballeros y princesas, de mundos donde el amor siempre triunfaba. Nunca le habló de su padre. Cuando Mateo preguntaba, ella le decía que había sido un buen hombre que había muerto antes de conocerlo. Era mentira, pero era una mentira necesaria. Ella trabajaba incansablemente, cosía desde el amanecer hasta el anochecer, aceptando cualquier trabajo, por mal pagado que fuera. Vivían con lo justo, pero vivían, y había algo en esa vida simple, sin pretensiones, que le daba a ella una paz que nunca había conocido en la ciudad. No era feliz, no del todo, pero tampoco era infeliz. Existía en un punto intermedio, en un limbo donde el pasado y el futuro se encontraban sin tocarse. Hasta que un día, cuando Mateo tenía 7 años, todo cambió. Ella estaba en el mercado del pueblo cuando escuchó a 2 viajeros hablar. Mencionaron la ciudad de donde ella había huido, mencionaron al conde de Salazar, y lo que dijeron hizo que a ella se le helara la sangre. Rafael estaba muerto. Había muerto 3 meses atrás en un accidente de cacería. Su esposa, la duquesa con la que se había casado, había heredado todo, y el pueblo estaba de luto por la pérdida del hombre que, según todos, había sido un señor justo y bondadoso. Ella dejó caer la canasta que llevaba. Las manzanas rodaron por el suelo, pero ella no se movió. Rafael estaba muerto. El hombre que había amado, el padre de su hijo, el único hombre que había visto algo en ella más allá de lo que el mundo permitía. Y ella no había estado allí, no había podido despedirse, no había podido decirle que su sacrificio había valido la pena, que su hijo estaba vivo, sano, feliz. No había podido decirle que lo había amado hasta el último día. Regresó a casa tambaleándose. Mateo estaba jugando en el patio. Al verla, corrió hacia ella. «Mamá, ¿estás bien?». Ella lo abrazó con tanta fuerza que el niño protestó, pero ella no lo soltó. Lo sostuvo contra su pecho y lloró en silencio, mientras Mateo, confundido, le acariciaba el cabello. «No llores, mamá, estoy aquí». Esa noche, ella tomó una decisión. Había huido una vez para proteger a Rafael, para permitirle cumplir con su deber. Pero ahora él estaba muerto, y su hijo tenía derecho a saber quién había sido su padre. Tenía derecho a conocer la verdad, por dolorosa que fuera. Así que se sentó junto a Mateo, lo miró a esos ojos grises que tanto se parecían a los de Rafael, y comenzó a hablar. Le contó todo. Le contó cómo había encontrado a su padre herido en un callejón. Le contó cómo lo había cuidado durante 7 días. Le contó del amor que había surgido entre ellos, del secreto que habían compartido, de la decisión imposible que ella había tenido que tomar. Mateo escuchó en silencio, con ojos muy abiertos. Cuando ella terminó, el niño preguntó: «¿Mi padre me habría amado?». Ella sintió que el corazón se le rompía. «Sí, mi amor, te habría amado más que a nada en el mundo». Mateo asintió lentamente. Luego, con una seriedad impropia para su edad, dijo: «Entonces tengo que conocerlo, aunque esté muerto, tengo que saber quién fue». Regresar a la ciudad después de 7 años fue como entrar en un sueño. Ella caminaba por las calles que había conocido tan bien, ahora con Mateo de la mano,
y todo le parecía extraño y familiar al mismo tiempo. Nadie la reconoció. Había cambiado. El tiempo, el dolor, la maternidad la habían transformado en alguien diferente. Ya no era la joven costurera que había vivido en la sombra. Era una mujer que había sobrevivido, que había criado sola a un hijo, que había cargado un secreto que le había pesado más que cualquier otra cosa. Fueron directamente al cementerio. La tumba de Rafael estaba en la sección noble, rodeada de flores frescas. Ella se arrodilló frente a la lápida de mármol, con Mateo a su lado. «Este era tu padre», dijo con voz suave, «Rafael de Salazar. Conde, señor, pero sobre todo un hombre bueno». Mateo tocó la piedra con sus pequeños dedos. «¿Crees que me está viendo?» Ella asintió, aunque no estaba segura de creer en nada. «Estoy segura de ello». Permanecieron allí durante horas. Ella le contó a Mateo más historias sobre su padre, le habló de su nobleza, de su inteligencia, de cómo había estado dispuesto a renunciar a todo por amor. Y mientras hablaba, sintió que algo dentro de ella comenzaba a sanar. No era perdón, no era olvido, pero era algo parecido a la paz. Cuando estaban a punto de marcharse, una mujer se acercó. Era joven, vestida de luto, elegante. Ella la reconoció de inmediato por las descripciones que había escuchado. Era la viuda de Rafael, la duquesa. La mujer las miró con curiosidad. «Perdonen, no quiero interrumpir, pero los vi aquí y... ¿Conocieron a mi esposo?» Ella dudó, luego asintió. «Sí, lo conocí hace muchos años». La duquesa sonrió con tristeza. «Entonces saben que era un hombre extraordinario». Hubo una pausa, luego la duquesa miró a Mateo. «Su hijo tiene sus ojos, los ojos de Rafael». Ella sintió que el mundo se detenía. La duquesa continuó. «No soy tonta, sé que Rafael no me amó nunca, cumplió con su deber, fue un esposo respetuoso, pero siempre hubo algo en el que no estaba presente, como si una parte de su corazón perteneciera a otro lugar, a alguien». Miró a ella directamente. «¿Era usted?» Ella no pudo mentir. Asintió lentamente. La duquesa suspiró. «Pensé que sí». Encontré un reloj entre sus cosas, un reloj de plata con una inscripción, para con gratitud eterna. Nunca supe quién era pero ahora lo sé». Ella sintió las lágrimas arder en sus ojos. «Lo siento, no quería causarle dolor». La duquesa negó con la cabeza. «No me causó dolor, me causó alivio. Durante años me pregunté qué había hecho mal, por qué no podía llegar a él. Ahora sé que no fue mi culpa. Él ya le pertenecía a usted antes de que yo llegara». Hizo una pausa. «Pero hay algo que debe saber. Algo que Rafael me confesó poco antes de morir». Ella contuvo el aliento. La duquesa continuó. «Me dijo que había cometido el mayor error de su vida al dejar ir a la mujer que amaba. Me dijo que había pasado años tratando de encontrarla, pero que ella había desaparecido sin dejar rastro. Me dijo que si pudiera volver atrás, renunciaría a todo con tal de estar con ella». Las lágrimas rodaban ahora por las mejillas de ella. «Me dijo también que si alguna vez ella regresaba, si alguna vez me buscaba, le dijera que él la amó hasta el último momento, que nunca dejó de amarla, y que lamentaba no haber sido lo suficientemente valiente para luchar por ella cuando tuvo la oportunidad». Ella se cubrió el rostro con las manos y sollozó. Todos esos años creyendo que había tomado la decisión correcta, que Rafael había seguido adelante, que había sido feliz. Y ahora descubría que él había sufrido tanto como ella, que también había estado atrapado en un mundo que no les permitía estar juntos, que también había pasado años recordando, buscando, amando en secreto. La duquesa se acercó y, con un gesto sorprendente de bondad, puso una mano sobre el hombro de ella. «No lo lamente, lo que ustedes tuvieron fue real, fue breve, pero fue real, y eso es más de lo que muchos tienen en toda una vida». Luego miró a Mateo, y dejó algo hermoso. Se agachó frente al niño. «Tu padre habría estado orgulloso de ti. Estoy segura de ello». Mateo miró a la duquesa con esos ojos grises que tanto se parecían a los de Rafael. «¿Usted lo conoció bien?» La duquesa asintió. «Sí, pequeño, lo conocí muy bien». Mateo pensó un momento, luego dijo. «¿Puede contarme sobre él?» La duquesa sonrió. «Por supuesto. Ven,
siéntate aquí conmigo y te contaré todo. Ella observó cómo la viuda de Rafael se sentaba junto a su hijo y comenzaba a hablarle sobre el hombre que había sido su padre. Y en ese momento comprendió algo fundamental, la historia que ella había creído conocer, la historia de sacrificio y amor imposible, era solo una parte de la verdad. La verdad completa era mucho más complicada, mucho más dolorosa, pero también mucho más bella, porque el amor que ella y Rafael habían compartido no había terminado cuando ella huyó, había continuado, silencioso pero presente, en cada decisión que ambos tomaron, en cada vida que tocaron, en el hijo que ahora llevaba su sangre, y aunque Rafael estaba muerto, aunque ya no podrían tener el final que ambos habían soñado, su amor seguía vivo, vivía en Mateo, en los recuerdos, en el reloj de plata que ella aún guardaba, en las palabras de la duquesa que ahora le contaba a un niño sobre el padre que nunca conoció. Ella se sentó en el pasto, junto a la tumba, y finalmente permitió que el dolor saliera, lloró por todo lo que habían perdido, por todo lo que nunca podrían tener, por los 7 días que habían sido suficientes para cambiar 2 vidas para siempre, pero también lloró de gratitud, porque contra todo pronóstico, contra todas las reglas del mundo en el que vivían, ella y Rafael habían encontrado algo real, algo que ni la distancia, ni el tiempo, ni siquiera la muerte podían destruir completamente, y cuando finalmente se secó las lágrimas y miró a su hijo riendo con la duquesa, ella supo que había algo que Rafael había dejado inconcluso, algo que ella ahora podía terminar. Mateo crecería sabiendo quién había sido su padre, crecería sin la vergüenza que ella había temido, crecería libre de las cadenas que habían aprisionado a sus padres, y tal vez, solo tal vez, viviría en un mundo mejor, un mundo donde el amor no tuviera que esconderse, donde 7 días de cuidados pudieran convertirse en toda una vida juntos. Esa era la verdad final, no era la que ella había esperado, pero era la que tenían, y tendría que ser suficiente.